Les decía, bienvenidos a la última charla de este ciclo de 4 para nuestra comunidad de fábrica de inversores. En esta charla vamos a hablar un poquito más de la parte financiera y después vamos a hablar un poco de lo que es planificación estratégica, ¿sí? La última clase nos habíamos quedado en la parte de diversificación, ¿sí? Entonces, habíamos hablado de la importancia de una vez que nosotros nos sumergimos en este proceso que viene, digamos, acompañado y muy resumido en estas clases de mentalidad, de definición de metas, de objetivos, de ir trabajando la parte de finanzas. Conocimos lo que es el interés compuesto, entendemos lo que es la magia de ir generando interés compuesto en lo que hacemos, y otra de las patas fundamentales de la inversión es la diversificación, ¿sí? Es el poner, como se dice comúnmente, los huevos en distintas canastas, y eso, digamos, la traducción más, más allegada a nosotros sería como empezar a generar distintas fuentes de ingreso, ¿sí? Que no dependamos exclusivamente de un trabajo en relación de dependencia, que no dependamos exclusivamente, sé, de una jubilación, de una renta o de nuestros ingresos que vienen de arbitraje, ¿sí? Sino que podamos identificar, que podamos ir generando distintas fuentes de ingreso. Eso básicamente es la diversificación. Entonces, profundizando un poquito más en ese tema, en la diversificación me pareció importante resaltar el tema de los tipos de inversión, ¿sí? Ahondamos un poquito en el tema de las inversiones y dentro de ellas los distintos tipos de inversión. Lo que conocemos hoy por hoy, más, digamos, nosotros que estamos un poco inmersos en el tema del arbitraje, seguramente escuchamos muchas veces hablar de inversiones activas e inversiones pasivas, ¿sí? Eso viene un poco, digamos, tomado de la gestión de carteras, la gestión activa y pasiva de carteras de inversión. Eh, ¿Qué significa básicamente? Es que en una inversión activa, de alguna manera, seguimos, es como si fuese un trabajo, porque lo que hacemos es seguir intercambiando nuestro dinero por tiempo, ¿sí? Porque la realidad hoy por hoy es que los que nos dedicamos al arbitraje, por ejemplo, si yo, es un arbitraje que es manual, que no estoy usando un bot ni nada por el estilo, si yo hoy no arbitro o no me siento en la compu a ver cómo está el mercado y genero las órdenes, genero los anuncios y demás, el ingreso no viene, ¿sí? Entonces, la cuestión activa se refiere a que yo sigo haciendo acciones para poder obtener esos resultados, ¿sí? Y que de esas acciones mías, que de ese tiempo que yo invierto en eso, obtengo los resultados. Distinto es de las inversiones pasivas, que es lo que me va a generar a mí los famosos ingresos pasivos, ¿sí? Es decir, que son aquellos ingresos en los que, aquellas inversiones en las que no invierto mi tiempo, ¿sí? Sino que son eso de lo que es muy conocido como es el dinero que generás mientras dormís, ¿sí? Eh, Obviamente todo requiere de cierto tiempo, porque por ejemplo, no sé, si yo elijo como una inversión pasiva, invertir en la bolsa, no invertir de manera activa, o sea, estar yo haciendo las operaciones, sino tener un broker y determinar X cantidad de mis ingresos a comprar acciones y que esas acciones me paguen dividendo o que se vayan, digamos, capitalizando a largo plazo, la realidad es que es una inversión pasiva y me va a generar ingresos pasivos aquello que se vaya generando, pero yo en principio siempre tuve que haber hecho un estudio previo, sea para elegir al broker, sea para elegir a mi asesor, sea para ver si, para elegir acciones y no elegir, no sé, comprarme un inmueble y que mi ingreso pasivo sea un alquiler. O sea, siempre hay eh, una inversión de tiempo, pero obviamente cuando estamos hablando de activo es realmente mucho más el tiempo que a mí me insume generar ese retorno que el que logro haciendo una inversión pasiva, ¿sí? Así que digamos que el objetivo
de nuestras inversiones en definitiva, y cuando yo comienzo con la diversificación y empiezo a buscar otras fuentes de ingresos, sería enfocarme en las inversiones pasivas que me generan, obviamente, los ingresos pasivos. ¿Sí? Acá puse algunos ejemplos de ingresos pasivos, la realidad es que son algunos, porque hay un montonazo. O sea, hay algunos que, o sea, para mí es algo que a mí me gusta, por eso también de ahí que decidí estudiar y meterme en el mundo de las finanzas, es el mercado de capitales. ¿Sí? Lo que es muy conocido como la bolsa, no se llama más bolsa, es el mercado de capitales, pero bueno, le quedó ese nombre. Entonces, invertir en una cantidad de instrumentos que hay, que, digamos, existe un instrumento para cada tipo de persona, para cada tipo de inversor. Entonces, para mí es algo que está buenísimo y es súper aprovechable para obtener ingresos pasivos. Bueno, los bienes raíces, como les decía, son básicamente los inmuebles que me pueden generar renta, o la compra-venta y que me pueda generar una ganancia, ¿sí? Las franquicias, las regalías, o sea, yo puedo escribir un libro y el libro lo escribo una vez. Obviamente que cuando lo escribí intercambié mi tiempo por ese ingreso, pero lo escribo una vez y lo puedo vender toda la vida, y más allá digamos, cuando yo no esté más en este mundo, también el libro puede llegar a seguir vendiéndose. Entonces tiene que ver con eso, ¿sí? Los ingresos pasivos. Invertir en negocios, pero solamente como socio, ¿sí? Por ahí, otra manera de generar ingresos pasivos es, y es también una muy buena forma de capitalizarse desde mi punto de vista, es empezar a invertir en emprendimientos que nosotros consideramos que son rentables, ¿sí? Pero invertir como socio, o sea, no estar yo trabajando en ese negocio, sino invertir un determinado capital y que me genere mensualmente o según lo pactado un ingreso o un rendimiento. ¿Sí? Bueno, toda la cuestión ahora del marketing, hay muchos productos que generan de alguna manera ingresos pasivos o que tienen la potencialidad de generar ingresos pasivos. Esto de las ventas en automático también es por ahí, lo escucharon nombrar mucho, y bueno, y obviamente, etcétera, 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 porque realmente hay muchas maneras de generar ingresos pasivos. Para mí es muy importante, al momento de que cada persona tenga que analizar cómo ir incrementando sus fuentes de ingresos y cómo evaluar digamos, los tipos de inversiones en los cuales pueden meterse, es algo que seguramente escucharon hablar, que tiene que ver con el perfil de riesgo. ¿Sí? Cada persona, cada uno de nosotros tenemos un perfil de riesgo. ¿Sí? O sea, ¿qué significa? Tenemos una medida de soportar el riesgo. ¿Sí? Eh, Hay personas que soportan mucho más riesgo y hay personas que soportan menos riesgo. ¿Sí? Las inversiones, todas tienen riesgo. Y normalmente, digamos, en el mundo de las finanzas está como categorizado en estas tres categorías más importantes, que es, o sea, tenés un perfil conservador, un perfil moderado o un perfil arriesgado. O sea, sos capaz de soportar poco, medio o mucho riesgo. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es tan importante hablar de riesgo cuando hablamos de inversiones? Básicamente porque están atados. O sea, van de la mano la rentabilidad y el riesgo. Y esto es, ¿qué significa? Que a mayor rentabilidad, mayor riesgo. Siempre. Siempre, 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 siempre. ¿Sí? Eh, entonces, es muy importante, primero conocer esto, ¿sí? Para los que todavía quizás no escucharon o no tenían conocimiento de esto, de que la rentabilidad va siempre atada al riesgo. Entonces, primero es importante saberlo, conocer que esto existe, que es así, porque nos va a ayudar un montón de veces eh, a evitarnos problemas, ¿sí? Y también a dejar pasar situaciones en las cuales realmente, u oportunidades
o supuestas oportunidades que no son para nosotros, ¿sí? Entonces, ustedes seguramente estuvieron en contacto o pueden verlo, porque hoy por hoy la realidad es que en las redes sociales tenemos para todos los públicos oportunidades en las que te ofrecen, no sé, gané el 50% de tal cosa en 2 días, bueno, siempre, y después abajo te dicen que prácticamente sin riesgo. Siempre a mayor rentabilidad, mayor riesgo. Eso se lo tienen que grabar en la cabeza, ¿sí? El que les ofrece una rentabilidad de un 100% y que te devuelven el capital, ahí siempre hay una trampa, siempre hay una letra chica que no están, que no les están compartiendo, ¿sí? Entonces, es muy importante que se graben esta frase y es muy importante que ustedes conozcan su nivel de riesgo, el nivel de riesgo de cada uno. ¿Por qué? Por ejemplo, vuelvo a la filmina anterior, tenemos una persona conservadora que va a preferir, básicamente, conservar su capital, o sea, va a preferir una menor rentabilidad, pero sentirse lo más segura posible respecto de su capital, ¿sí? Esa seguridad se puede interpretar de distintas maneras, ¿sí? Porque esa seguridad puede tener que ver, es inherente a la persona, ¿sí? Y puede tener que ver con una cuestión de liquidez, por ejemplo. Puede ser que para una persona eh, seguridad sea que puede tener su plata con ella a disposición todo el tiempo. Entonces, cuando vos necesitas tener liquidez, la rentabilidad que te van a ofrecer, por lógica, siempre es menor. Estamos hablando en esta parte siempre de, o sea, enfocándonos en ingresos pasivos o en inversiones pasivas. ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes saben bien que como arbitrajistas, las posibilidades de retornos, al menos quizás ahora estamos por ahí en un mercado un poco más difícil, pero generalmente siempre hubo rentabilidades altas, ¿sí? Y el riesgo en el arbitraje sabemos que es un poco más bajo, pero es un tipo de inversión distinta. ¿Por qué? Por lo que hablábamos antes. Porque nosotros estamos, es una inversión activa, nosotros estamos trabajando para obtener esa rentabilidad. Distinto es cuando es pasivo, ¿sí? Entonces, volviendo a un ejemplo común y corriente, quizás para la persona, seguridad representa liquidez, es decir, que esa persona prefiere tener la plata a disposición todo el tiempo y está dispuesta a tener menos rendimiento, pero tener su capital disponible. Ejemplo recontra sencillo. Si ustedes hoy dejan la plata en Mercado Pago, la tienen a disposición 24/7, pero la rentabilidad, la tasa que les paga Mercado Pago por dejar la plata ahí es mucho menor a la que les podría pagar otro tipo de instrumento en el cual tienen que, por ejemplo, en un fondo X que les da la plata en 48 horas. Seguramente, si ustedes invierten en un fondo, van a tener más rentabilidad que las que les da Mercado Pago, pero no tienen la disponibilidad todo el tiempo de esa plata. Entonces, a lo que voy es que a medida que yo voy limitando las cuestiones de liquidez, voy ofreciendo más rentabilidad, ¿sí? Entonces, existe un riesgo, ¿sí? Que yo, por ejemplo, no sé, necesite la plata un fin de semana y yo ese fin de semana la puedo sacar porque el mercado de capital el sábado y domingo está cerrado. Entonces ahí hay un riesgo. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a obtener quizás 2 puntos más de rentabilidad porque que estando Mercado Pago y que la tengo 24/7, pero ante una eventualidad como esa, yo la plata no la tengo, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas, estoy dando ejemplos como muy simples para que se pueda entender el concepto y puedan ir viendo cómo a mayor, cuanto más riesgos latentes puede existir, más tasa me van a pagar, ¿sí? Entonces yo tengo que saber, conocer cuál es mi perfil de riesgo, tengo que saber si yo
puedo dormir o no, básicamente, puedo dormir o no pensando que si a mí me pasa algún sábado y toda mi plata está en la bolsa, ¿qué pasa? ¿Puedo dormir? ¿Puedo vivir con eso o no? Si puedo vivir con eso, puedo aceptar ese riesgo, puedo ir a buscar una tasa más grande. Si no, no me deja tranquilo, bueno, entonces tengo que limitar tasa para dormir tranquilo. Porque en definitiva, de nada me sirve tener un montón de plata si vivo intranquilo, loco y prácticamente sin dormir. ¿Ok? Entonces siempre el bienestar de nuestro va por delante. ¿Sí? Eh, bien, obviamente que, uy, el segundo escalón de aceptación de riesgo es el moderado y el último escalón, obviamente, es el arriesgado. ¿Sí? Eh, yo acá les puse más o menos como un pantallazo de lo que implica cada perfil. ¿Sí? Esto es una regla. La realidad es que generalmente los perfiles de riesgo tienen como ítems y vos los podés ir detectando cuando con preguntas y demás, incluso si alguno tiene cuenta en algún broker, cuando vos vas haciendo, cuando iniciás la cuenta, tenés que completar unas preguntas y esas preguntas te dan un determinado perfil de riesgo. Y sobre ese perfil eh, te van sugiriendo productos para invertir. Eh, es, es muy importante, más allá de que si yo contesto unas preguntas y me dicen que mi perfil es moderado, mi perfil es arriesgado o mi perfil es conservador, que ustedes conozcan personalmente cuál es su perfil. ¿Sí? Eh, esto también es importante. Yo siempre, digamos, el objetivo principal mío es que ustedes puedan empezar a tener las herramientas digamos, para analizar las cosas que se les presentan y, y- e ir siempre, digamos, en pos de su bienestar, del bienestar personal, ¿sí? ¿Y a qué voy con esto? Por ejemplo, nosotros, quizás hoy ustedes puedan ver, decir, bueno, pero yo el día que tenga plata para invertir en la bolsa, veré qué perfil soy, le preguntaré a un asesor, no sé, esto me parece que hoy no sé, no encaja con lo que estoy pasando hoy. Entonces, llevémoslo a una situación cotidiana nuestra, ¿sí? Nosotros tenemos un perfil, digamos, arbitramos y tenemos posibilidades de arbitrar sobre un montón. O sea, herramientas tenemos un montón, no herramientas, sino, o sea, la palabra, estrategias, ¿sí? Podemos trabajar sobre monedas estables, podemos trabajar sobre altcoins, podemos trabajar sobre Bitcoin, y obviamente, ¿qué pasa? Eh, cada uno, o sea, quizás sin conocer los términos técnicos que hoy les estoy diciendo, cada uno fue optando por algo que le queda más cómodo, por algo que le da más seguridad, por algo que lo deja más tranquilo. Bueno, todas esas acepciones en realidad me están hablando de un perfil de riesgo, porque todos nosotros sabemos, o sea, inconscientemente, que lo que hacemos tiene un riesgo. Entonces, estamos aprendiendo y en el aprender a hacer en aprender a desarrollar esta habilidad, estamos aprendiendo también a conocernos y a ver sobre qué nos sentimos más cómodos. Ese sentirnos más cómodos tiene que ver con nuestro perfil, con nuestro perfil de riesgo, con nuestra capacidad de, de soportar el riesgo. Entonces, nosotros acá tuvimos varios ejemplos o sea, de varias personas que se quedaron clavadas con el dinero que lo mandaron a billeteras y que por ahí estuvieron, no sé, que lo mandaron a exchange y que estuvieron 15 días sin poder operar o sin que nadie les conteste. Entonces, eso quizás es algo que que nos pasa cuando arrancamos, ¿sí? Pero ¿qué pasa ahora si yo conozco esto y sé cómo influye? Entonces, ¿cómo me siento yo si tengo que mandar todo mi capital a un exchange y si pasa todo y si todo está súper bien, voy a tener un 1% de rentabilidad por esa vuelta? Pero ¿qué pasa
como me pasó a un compañero nuestro, que yo mando todo mi capital y ese capital no llega. Y estoy 15 días esperando a ver si llega, si no llega, si me lo devuelven o si no me lo devuelven, si se perdió en el cosmos. ¿Cómo me siento yo con eso? O sea, ¿cómo transcurro esos días? Es como, no me importa, total, los vuelvo a generar, listo, tenés un perfil de riesgo, pero mandate con todo porque está buenísimo. Ahora, si durante esos 15 días tuviste un ataque de nervios que todavía no te podés recuperar, y bueno, entonces claramente tu perfil es de moderado a conservador. Entonces, ¿cómo actúas sobre eso? ¿Sí? ¿Cómo buscas las inversiones respecto de eso? ¿Te vas a mandar a tirarte, no sé, a Bitcoin o a una moneda cualquiera que salió porque X persona te dice que puedes hacer un 50% porque es así, y cuando vos sabés conscientemente que si llega a pasar algo con eso, no lo vas a poder soportar desde, digamos, desde tu bienestar y desde tu salud, ¿sí? Entonces, ustedes, esas son las cosas que tienen que evaluar y no dejarse llevar, porque el mundo les puede decir que es la mejor oportunidad, que es la mejor opción, de que se van a hacer millonarios de un día para el otro y que simplemente tienen que depositar todo su capital ahí, pero ustedes se tienen que ser fieles y leales a ustedes mismos, ¿sí? Si ustedes ven que hay algo que tiene mucha rentabilidad, ya saben que esa mucha rentabilidad está acompañado de mucho riesgo. Se lo digan o no se lo digan, está acompañado de mucho riesgo. Entonces, si ustedes identificaron que son conservadores, hay una incompatibilidad. Entonces, trabajen, o sea, estén de acuerdo y sean coherentes con ustedes mismos, ¿sí? Eso es elemental. Perfiles de riesgo. Conocer nuestro propio perfil de riesgo y buscar inversiones, generar fuentes de ingresos acordes a nuestro perfil. ¿Sí? Bien. Después tenemos también los plazos de inversión. ¿Sí? Cuando hablamos de corto plazo, siempre hablamos de inversiones de hasta un año. Cuando hablamos de mediano plazo, hablamos de 1 a 3. Y cuando hablamos de largo plazo, es más de 3 años. Hay fases también, hay cosas que, o sea, obviamente cuando uno arma, cuando uno se pone a pensar en generar fuentes de ingresos y en armar una estrategia y demás, podés hacer un mix, ¿sí? de inversiones a distintos plazos, pero la realidad también depende obviamente del inversor y de su edad. Eh, Acá, por ejemplo, yo les pongo un ejemplo que hay como una fase de acumulación, que es hasta los 45 y 50 años, ¿sí? O sea, acumulación tiene que ver con incrementar el capital, ¿sí? La consolidación tiene que ver con, bueno, planifiquemos de acá hasta mi jubilación, o sea, los años que a mí me quedan, cómo puedo optimizar esto al máximo posible, porque mi jubilación en adelante, todo aquello que yo generé, lo necesito y lo voy a empezar a usar, ¿sí? Eso es información más. Bueno, a mayor plazo de inversión, mayor riesgo se puede asumir, porque obviamente yo tengo más años para ir modificando la cartera, ir conociendo mi perfil de riesgo y arriesgarme a más, porque me sigue quedando tiempo para corregir, ¿sí? Y bueno, de nuevo, por si no quedó claro, a mayor rentabilidad esperada, mayor riesgo incurrido siempre. Siempre, no me voy a cansar de decírselos. La idea de esto es, como siempre, llegar a una combinación óptima de los tres objetivos. ¿Cuáles son estos tres objetivos? Rentabilidad, porque obviamente estamos buscando generar ingresos, y esos ingresos, en base también y siendo coherentes con lo que fuimos viendo en las otras clases, es que sea rentable, ¿sí? Eh, Seguridad, que ya hablamos, que tiene que ver con, de alguna manera, reducir el riesgo al mínimo posible. Siempre hay un riesgo, ¿sí? Cuando estamos en las inversiones, estamos, digamos, inmersos en mínimo 3 tipos de riesgos, ¿sí? Que tiene que ver, obviamente, con el riesgo del activo en sí que elijamos, sea cualquiera, pues sea cualquier activo que sea. El riesgo, por ejemplo, de crédito, es decir,
imaginemos por ahí quizás una acción es como más fácil. Tenemos el riesgo inherente al instrumento. Yo compré una acción de Apple que vale $100, tengo el riesgo de que mañana valga 90. Tiene que ver, es inherente a esa acción, ¿sí? Tiene que ver el riesgo de crédito, es decir, que tiene que ver con la empresa, es decir, si Apple el día de mañana por X por lo que sea desaparece, y bueno, claramente mi acción también, ¿sí? Entonces, y tiene que ver con el riesgo operativo en sí. En el caso de un instrumento, si yo elijo un broker de cosas inherentes a esa operación de acción. Yo hoy ahora les estoy hablando específicamente de una acción, pero siempre ocurre lo mismo. O sea, con un inmueble puede pasar exactamente lo mismo, ¿sí? O con eh, cualquier otro tipo de inversión que yo elija, ¿sí? Los riesgos siempre existen. Lo que se trata de hacer es, obviamente, reducirlos al mínimo y que esos riesgos sean acordes al perfil que tiene la persona, ¿sí? Volvemos a lo mismo. Si yo soy muy conservadora y quizás no me anime a invertir en acciones, ¿sí? O en acciones de, no sé, de Argentina o de países emergentes, por más que pueden salir muy bien o pueden salir muy mal. Y quizás yo no esté dispuesta al proceso en el que, ¿qué pasa si sale todo mal? ¿Sí? Entonces tengo que buscar otro tipo de inversiones. Eso tiene que ver, bueno, con la seguridad, que también es inherente a cada una de las personas, y con la liquidez, ¿sí? Obviamente que tener un inmueble es mucho menos líquido que invertir en la bolsa, ¿sí? Porque cualquier instrumento que yo elija, la realidad es que en el mercado de capitales lo puedo vender y como mucho en 72 horas puedo tenerlo líquido, ¿sí? Un inmueble, si yo tengo una emergencia, y se me va a complicar venderle el inmueble en 72 horas para poder tener la plata. Entonces, la liquidez, la seguridad y la rentabilidad siempre juegan un papel muy importante y lo ideal es encontrar la combinación óptima de estas tres cosas. ¿Sí? Bien, cerramos ahí la parte de lo que es inversiones y lo que es la parte de finanzas. Y ahora nos queda, digamos, la última parte que tiene que ver con el tema de planificación estratégica, ¿sí? Quiero hacer como una especie de repaso en estos minutos que nos quedan, eh, para llevarlos un poco de nuevo, digamos, a la primer clase en la que nosotros hablamos, digamos, que el objetivo de estas charlas era poder unir, ¿sí? Poder evaluar, digamos, nuestro accionar o lo que nosotros queremos hacer, lo que nosotros manifestamos como si fuéramos un árbol y si fuera el fruto, ¿sí? Si este fruto que hoy tenemos no nos gusta, ¿sí? O no estamos conformes o creemos que puede ser mejor, no castigar al fruto, ni echarle la culpa, ni pretender que el fruto cambie, sino empezar a ir para atrás, ¿sí? Buscar en las ramas, buscar en las hojas, buscar digamos, en el tronco y obviamente arrancar desde las raíces. Entonces lo que hicimos fue totalmente al revés, arrancar desde las raíces para volver a llegar al fruto y ver qué está pasando. Entonces en la primera clase estuvimos hablando de lo que fue mentalidad, ¿sí? Lo que fue las creencias limitantes, de empezar a evaluarnos a nosotros mismos, ver qué pensamientos nos dominan, ¿sí? Qué pensamientos están en el día a día ante cada cosa que yo estoy haciendo, ¿sí? Vimos herramientas como para empezar a gestionarlas, a cambiarlas, entender que es un proceso, que vivimos en un proceso constante y, y que obviamente no es todo de un día para el otro, ¿sí? Pero sí es importante todos los días trabajar en el cambio que nosotros estamos buscando. Estuvimos hablando de metas, ¿sí? De cómo identificarlas, cómo establecerlas y de cómo gestionar nuestro tiempo en base a esas metas. La semana pasada, la anterior, estuvimos hablando de finanzas, ¿sí? Una vez que yo evalúo, digamos, la parte de mi mentalidad, que yo puedo ordenarme desde el mundo, digamos, mental
y puedo ordenarme en el tiempo, bueno, avanzo sobre, digamos, algo material que hoy por hoy me mueve mucho. Entonces digo, bueno, ¿qué pasa con mis ingresos? ¿Cómo los gestiono? ¿Quiero más ingresos? ¿Necesito más ingresos? ¿Cómo trabajo con los gastos? ¿Sí? ¿Cómo multiplico? ¿Cómo genero, mantengo y multiplico mi dinero? ¿Sí? Entonces, dentro de esas maneras de multiplicar, estuvimos viendo hoy un poquito de, bueno, qué es lo que influye en la diversificación y trabajar sobre las inversiones y sobre la importancia, y vuelvo a repartir lo mismo, de entender cuál es mi perfil de riesgo para poder saber qué opciones tengo, porque hay un abanico de cosas inmensas, ¿sí? De lo que son ingresos pasivos, pero es importante que nosotros sepamos nuestro perfil de riesgo y en base a eso actuemos. Así que ahora lo que queda para planificar es emprender, ¿sí? ¿A qué me refiero con emprender? Yo lo que les traje acá es la definición del emprendimiento, que las voy a leer textual. Dice: la palabra emprendimiento es un término que proviene del francés entrepreneur y deriva del vocablo latino prendere, que significa acometer e intentar. La palabra entrepreneur, por tanto, se traduce como pionero o persona con la capacidad de hacer un esfuerzo adicional por alcanzar una meta u objetivo. Estas descripciones son las que se designan a aquellas personas innovadoras que inician un nuevo proyecto sin importar las adversidades. ¿Sí? Como verán, digamos, la palabra emprendimiento incluye o abarca muchísimo más de lo que estamos acostumbrados quizás a escuchar, que tiene que ver con me puse un emprendimiento y estoy siguiendo mi sueño, puse un negocio, puse un local y entonces soy emprendedor, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que entenderlo desde este punto, desde el punto en el que tienen que saber si son emprendedores, si se consideran personas que tienen la capacidad para hacer ese esfuerzo adicional para alcanzar una meta, ¿sí? Entonces, si ustedes siguen este razonamiento, se van a dar cuenta que la manera de avanzar y la manera, digamos, de crecer o la manera de lograr sus metas es convertirse en emprendedores, ¿sí? En emprendedores desde este punto de vista etimológico, ¿sí? Desde ser esas personas que están dispuestas a hacer más para conseguir lo que quieren, ¿sí? Entonces, fíjense, volvemos a lo mismo, cómo retroalimentamos todas estas charlas, que las partimos desde la mentalidad, para después de 4 clases llegar al emprendimiento, ¿sí? Y que este emprendimiento no sea más que un retroalimentar y volver a trabajar sobre la mentalidad, porque no estamos hablando específicamente de un negocio, sino desde algo mucho más profundo que tiene que ver con la concepción de una persona, con las capacidades, con las competencias y con la actitud y las ganas que tenga esa persona. Eso determina si una persona es emprendedor o no es emprendedor. Por eso, acá les puse que la planificación estratégica, en definitiva, tiene que ver con estos pasos que fuimos transitando y con el final, que es de esa planificación. O sea, la planificación arrancó el día 1 que empezamos a evaluar nuestra mentalidad. El día que empezamos a sacar conclusiones, el día que seguimos acomodando nuestros números, en el que empezamos a definir qué es lo que queremos, hacia dónde vamos, cómo lo logramos, y esa herramienta que nos va a llevar, que tiene que ver con el emprendimiento, ¿sí? La realidad es que llevándolo al punto de vista, digamos, ya así como, bueno, yo soy emprendedor y ahora, ¿cómo hago para lograr mis objetivos, para lograr, digamos, aumentar mis fuentes de ingresos, ¿sí? Bueno, ¿cómo hago para aumentar mis ingresos pasivos? Lo estuvimos viendo, ¿sí?
Ejemplos hay miles. Estas, yo acá les puse cuáles son las tendencias hoy en negocio, ¿sí? Obviamente todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con la tecnología, con la blockchain, con las criptos, con el trabajo remoto, todo lo que tiene que ver con el marketing y con la cuestión digital en general, y obviamente también con todo lo que tiene que ver con las políticas ambientales, ¿sí? De esto, o sea, es tendencia y se abren miles de millones de opciones y de conceptos que pueden aprovechar. Desde mi punto de vista, ¿cuál es la clave a la hora de decir, bueno, listo, voy a ir por este camino? Es que me guste, ¿sí? Porque si no me gusta, no lo voy a poder sostener. O sea, ustedes están viendo digamos, a lo largo de estas charlas que esto que es un proceso, básicamente, ¿sí? Es un proceso, vuelvo a decir siempre la misma palabra, es un proceso que se retroalimenta. Yo puedo trabajar y destrabar determinadas cosas, pero siempre voy a llegar a un punto en el que voy a estar ante un nuevo desafío y para pasar ese desafío, para atravesarlo, ¿qué voy a tener que hacer? Volver sobre lo mismo. O sea, volver no sobre lo mismo en el sentido de cosas que ya pasé, sino en cuanto a las categorías. O sea, voy a tener que volver a evaluar mi mentalidad de por qué esto me representa un desafío, porque hasta ayer no me lo representaba, pero hoy sí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, analicemos la mentalidad, analicemos las creencias, veamos cuáles son mis metas, estoy siendo acorde, cómo me estoy comportando, cómo está yendo mi número, cuál es lo que, qué es lo que, hacia dónde apunto, qué es lo que quiero, bla, 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 bla. Y siempre voy a volver, siempre me voy a retroalimentar. Entonces, sobrepasar estos procesos sobre algo que no me gusta es tediosísimo. Y sería admirable que alguien lo haga a pesar de. Desde mi punto de vista, la clave de todo esto es ir encontrando las cosas que te gustan, ¿sí? Elegir. Y está buenísimo y está recontra repermitido que yo arranco por algo que no resultó ser lo que yo pensé y me dejó de gustar y sigo investigando por otro, ¿sí? Porque no es que si yo elijo ir por la inteligencia artificial y elijo hacer, no sé, imágenes con inteligencia artificial y después me di cuenta que al final la realidad es que esto no me gusta y quiero probar con, no sé, con hacer contratos en la blockchain y juntar personas y lo que sea, no fue un fracaso lo que aprendí en inteligencia artificial, ¿sí? No dejo no dejo de ser un emprendedor, no dejo de ser una persona con la capacidad de hacer un esfuerzo adicional por conseguir mis metas, ¿sí? Sigo aprendiendo y sigo transitando, ¿sí? Em, Algo muy, muy importante también, clave del por qué elegir emprendimientos que me gusten. Básicamente porque dentro de ese proceso vamos a tener que luchar con pensamientos de corto plazo, ¿sí? Entonces vamos a tener que luchar eh, con la gratificación, o sea, con evitar la gratificación instantánea en pos de mi seguridad, ¿sí? Es decir, yo lo que hablamos, esto es muy aplicable desde el lado de finanzas, es decir, el típico porque me lo merezco y entonces me gasto todo lo que generé porque sí, porque me lo merezco y después vemos de que me jubilo. O sea, poder trabajar sobre eso y que no sea ni un extremo ni el otro, poder encontrar un equilibrio, ¿sí? Para no dejarnos que estos pensamientos de corto plazo nos venzan. Si nosotros estamos pensando, o sea, si yo me voy a jubilar dentro de 40 años, me resulta muy lejano el objetivo de decir, no, bueno, este plata que ingresó hoy la voy a dejar para mi jubilación en vez de darme este gustito que me lo podría dar ya ahora y que vale lo mismo. Es muy difícil eso, ¿sí? O sea, nuestra mente va a decir, no, date gustito, total esto después de acá, tenés 40 años para volver a generar esa plata y no, buscamos el equilibrio, ¿sí? Obviamente que a medida que los plazos se acortan, bueno, digamos, la edad me va a hacer me va a hacer ser más consciente de que, bueno, me tengo que dar menos gustitos y guardar más. Pero si yo lo hago desde el principio, quizás no tenga que resignar tantos gustos para generar mi jubilación, por decirlo de alguna manera. ¿Sí?
trabajar sobre lo mismo, o sea, darle bola más a la apariencia antes que mi estabilidad. Esto está muy relacionado con las redes, estamos muy intoxicados con las redes sociales y lo que nos muestran y un mundo de apariencias que realmente hay muchas, muchas cosas que vemos y que nos venden y que no son verdad, ¿sí? Entonces poder identificar eso tiene que ver con nosotros, con el emprendimiento y con el poder trabajar sobre eso. Y ese emprendimiento, vuelvo sobre lo mismo, la importancia de que sea algo que nos guste, ¿sí? Bueno, la opinión de los demás antes que mi paz, no tener el poder de mis finanzas y pagar intereses sobre ganar intereses, ¿sí? Eso siempre son como pensamientos de corto plazo. Nosotros tenemos que luchar con esto y poder atravesarlos, ¿sí? Eh, y otra de las cosas, bueno, muy, muy importantes es la expectativa versus la realidad del camino del emprendedor, ¿sí? Eh, Nosotros siempre pensamos, a nuestro cerebro le gusta pensar que el camino es re fácil y obviamente tenemos un montón de agentes externos que nos hacen imaginar o que nos muestran que todo es súper fácil y que podés generar un montón y que podés tener esto, lo otro, lo otro, lo otro, lo otro, pero la realidad, y tiene que ver también con una cuestión lógica de todo esto que estuvimos hablando, es distinta, ¿sí? Tenemos, o sea, dentro de mi camino, o sea, no es lineal, nunca va a ser lineal. Piénsenlo, nosotros lo podemos ver desde los rendimientos, no sé, desde un gráfico por ahí no sé, del Bitcoin o de cualquier moneda que interpretemos, o sea, no va así, no es lineal, ¿sí? Puede tener una tendencia alcista, puede tener una tendencia bajista, puede lateralizar, eh, pero nunca es lineal. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a pretender que el emprendimiento, algo que básicamente es un proceso que nos lleva toda la vida, va a ser lineal y sin problemas y sin bajas o sin subidas, ¿sí? Y el hecho de que a veces estemos en bajada, ¿sí? O sea, que nosotros pensemos que esté todo mal y que la vida es una porquería y que nos está yendo recontra mal, no significa que no sigamos estando en tendencia alcista, ¿sí? Entonces eso también es muy importante de que lo puedan identificar y de que no se lo olviden en los momentos en que dicen, en esos momentos en los que sienten que la vida es una porquería, básicamente, y que ustedes no nacieron para esto y que no es que todas esas metas y todos esos sueños que tienen no los van a poder alcanzar nunca, ¿sí? Bueno, imaginen y recuerden esto y vean esto, ¿sí? Eh, bueno, por último les traje esta historietita que dice así, es la historia de los dos cargadores de piedras, ¿sí? Hay dos cargadores de piedra y le preguntan al primero, ¿te gusta tu trabajo? Esa persona dice, pues sí, me gusta mi trabajo. He trabajado en esta pared desde que recuerdo. Las piedras son pesadas, el trabajo la verdad es muy pesado, es monótono y estoy bajo el sol todo el día. Y ni siquiera sé si terminaré esta pared algún día. Es un trabajo, paga las cuentas, está bien. Van con el segundo cargador de piedras y le preguntan exactamente lo mismo. ¿Te gusta tu trabajo? Y este cargador responde, amo mi trabajo. Estoy construyendo una catedral. Claro que he estado construyendo esta pared desde que recuerdo. Las piedras son pesadas, el trabajo la verdad es muy pesado, monótono, y estoy bajo el sol todo el día. Y ni siquiera sé si terminaré esta pared algún día, pero estoy construyendo una catedral. Lo que hacen es exactamente lo mismo. La diferencia es que solo uno de ellos dos sabe el por qué se presenta a trabajar todos los días, y el que sabe el por qué no se ve más o menos importante que el arquitecto o el que monta las ventanas o el pintor. Todos están contribuyendo a construir algo que saben que es más grande que ellos mismos. Entonces, con esta historia, la pregunta que yo te dejo es la siguiente.
Cuando estás hablando de tus sueños, cuando estás hablando de tu emprendimiento, cuando estás hablando de tus metas, cuando estás hablando de vos, ¿estás describiendo tu catedral o le estás diciendo a la gente y a vos mismo que estás construyendo una pared? ¿Sí? Te lo dejo para que lo analices. Muy bien. Les agradezco mucho, 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 mucho este espacio. Dejar de compartir. Y bueno, quería agradecerles de nuevo el espacio. Quería agradecerles que hayan elegido, digamos, estar hoy acá en esta charla. Y bueno, el objetivo básicamente, yo sé, soy consciente de que es un montón de información, que la recontra resumí y que tranquilamente podría haber hecho un curso casi de cada filmina que hice. Entonces, pero creo que desde mi punto de vista es muy importante lo que les repetí varias veces, es este hilo conductor, es el entender y es el poder brindarles a ustedes herramientas para que puedan analizar las cosas que pasan a su alrededor. Por lo menos comenzar ese análisis. Y después, de ahí en más, ir ahondando en lo que cada uno necesita. ¿Sí? Yo lo que veo hoy, bueno, me remito a las redes sociales porque básicamente trabajo con ellas y lo que veo es que hay mucha venta, mucho podés hacer esto, y te generan una paranoia. Y vos decís, ¿qué me estoy perdiendo? ¿Cómo puede ser que todo el mundo gane, 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 gane y que puedes hacer esto, puedes hacer lo otro en 30 días, el reto de los 4 días, el reto de los 3 días, el reto de los 30 días, en 3 meses podés generar, como dice, $5.000, como dice 10, como... entonces te genera una situación intelectual que decís, bueno, evidentemente el mundo nació sabio menos yo. Entonces, no estoy diciendo que eso no sea posible, lo que estoy tratando de demostrarles es que hay siempre un backup, ¿sí? Hay siempre un proceso que es inherente a cada persona, ¿sí? Entonces, son pequeñas herramientas para que ustedes puedan analizar si eso que están viendo tengan herramientas para decir, sí, es posible, se puede lograr, pero sabiendo que hay un proceso atrás y que quizás el hecho de que yo siga todos los pasos tal cual esta persona con la cual me identifico hizo, no me garantiza a mí que yo pueda hacer lo mismo. Yo puedo ser muchísimo mejor o no puedo tener los mismos resultados o simplemente en el interín me di cuenta que no era lo que quería y opté por otro lado. Entonces, digamos, ese era mi objetivo, darles este recontra hiper pantallazo de lo que es en sí, digamos, el emprendimiento y eh, de lo que implica cada área, ¿sí? Así que bueno, si ustedes se sintieron cómodos y pudieron, digamos, identificar eso también y sienten que hoy tienen un poquito más de herramientas para evaluar este tipo de cosas y no dejarse llevar por el mundo que le dice que la vida es súper sencilla y que se están perdiendo de ganar $200.000 por minuto, para mí es más que gratificante y bueno, y me siento recontra feliz de haber estado acá, compartido esto con ustedes.